En esta tarde vamos a hablar acerca de cómo mantenernos en Cristo. Y esta predicación está pensada en toda nuestra congregación, pero inclusive en aquellos que aún no han conocido a Cristo, aquellos que a lo mejor están recién aprendiendo, están visitando nuestra iglesia, pero también para aquellos hermanos que tienen mucho tiempo en nuestra iglesia. Creo que esta palabra nos va a exhortar a mantenernos en Cristo. Y la predicación está basada en tres versículos de la carta a los Hebreos. La cita bíblica es Hebreos 1, del 1 al 3. Si usted trae su Biblia, puede buscarlo porque vamos a estar ahí en esos pasajes. Hebreos 1, del 1 al 3. Me parece que en la presentación no va a aparecer completo el pasaje porque está dividido por secciones. Sin embargo, voy a leerlo y si usted trae su Biblia, me puede acompañar con su vista. Es Hebreos 1, del 1 al 3. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La carta de los Hebreos es una carta que no tenemos a ciencia cierta quién la escribe. Hay muchos posibles escritores para esta carta. Sin embargo, lo importante es que esta carta es escrita a una comunidad hebrea, a una comunidad judía que había escuchado el Evangelio y que había proclamado también el Evangelio de Cristo. Es decir, una comunidad con tradición judía, pero una comunidad que también habían abrazado el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, esta comunidad, según lo que nos narra esta carta, tenía luchas, tenía pruebas. Es decir, que estos hermanos estaban siendo perseguidos a causa de lo que ellos creían. Si estudiamos los evangelios, podemos ver que la comunidad judía, es decir, aquellos escogidos, el pueblo de Israel, los mismos judíos rechazaron a Cristo. No creyeron que Cristo fuera el Mesías, no creyeron que Cristo fuera el Hijo de Dios, no creyeron que Cristo fuera el mismo Dios. Y a causa de eso, si estudiamos los evangelios, vemos que su mismo pueblo es quien lo entrega y quien lo crucifica. Después de esto, cuando este grupo de hebreos comienzan a escuchar el evangelio y comienzan a escuchar la palabra de Jesucristo, estos hombres creen. Sin embargo, sus mismos compatriotas, es decir, otros judíos, los perseguían debido a sus creencias, debido a que ellos proclamaban a Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador, como el mismo Dios. Entonces estos hombres, estos hebreos, eran perseguidos por los mismos judíos. Eran perseguidos y estaban tentados a rechazar a Jesucristo o a negar a Jesucristo. De hecho, en esta carta por completo nos habla casi en su totalidad acerca de quién es Jesús. Hay una parte donde dice que es más grande que los ángeles. ¿Por qué? Porque esta comunidad hebrea estaba tentada a decir que Jesús solo fue un ángel para negar que Jesús fuera el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el mismo Dios. Esta comunidad fue tentada a decir que Jesucristo era un ángel para evitar la persecución de sus mismos compatriotas. Y de hecho esta carta es escrita especialmente para tres tipos de personas. La primera de ellas eran hebreos cristianos que recibieron persecución de sus compatriotas judíos. O sea, esta carta es escrita para ellos.
Y al día de hoy también nosotros, los cristianos, aquellos que proclamamos una fe en Jesucristo, aquellos que nacimos de nuevo, aquellos que creemos en Jesucristo, que formamos parte de una iglesia local, al día de hoy padecemos también de persecución. ¿Cuántos de ustedes no han sido criticados por su propia familia, por su propio círculo de amigos, por su propio trabajo en su escuela, en cualquier lugar donde usted diga que es seguidor de Cristo, muy probablemente será criticado? Y muchas veces somos tentados también a negar a Jesucristo. E inclusive nos preguntan, ¿eres cristiano? Sí. Y soy cristiano porque es que me siento bien ahí, pues me está yendo bien. A veces esas palabras pudieran decir que no nos sentimos tan orgullosos de Jesucristo, porque la principal característica de un cristiano es que es seguidor de Jesucristo. A veces negamos a Jesucristo cuando estamos en esa persecución. No solamente eso, la persecución también va, Luis Lima ha estado aquí subiendo a decir algunas cápsulas de misiones. La persecución también al día de hoy y actualmente en muchos lugares del mundo es ilegal predicar el Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que predican el Evangelio pueden ser merecedores de la prisión o inclusive de la muerte. Es decir que al día de hoy el cristiano es perseguido. De una u otra manera el cristiano es perseguido. E inclusive la sociedad ve mal el Evangelio, ve mal a Jesucristo. La segunda tipo de personas o el segundo tipo de personas para cual está dirigida la carta de los hebreos es también a hebreos que intelectualmente entendieron el Evangelio, pero que no reflejaron una fe genuina. Esto significa que dentro de esta iglesia, dentro de esta comunidad judía, habían hebreos, habían judíos que habían entendido el Evangelio, que intelectualmente lo habían entendido, que para ellos era algo lógico que Jesucristo fuera el Mesías y que fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, no reflejaban una fe genuina. Es decir, no creían desde su corazón, no confiaban con su corazón que Jesucristo realmente era su Salvador y era el Mesías. El día de hoy padecemos de lo mismo. En la actualidad muchos decimos ser cristianos, pero tenemos dudas al asegurar que realmente Jesucristo es real, al asegurar que realmente Jesucristo salvó mi vida, cambió nuestro corazón. Al día de hoy tenemos dudas. Es común que en una comunidad cristiana haya hombres que duden de su fe. Haya hombres que también digan ser creyentes, pero reflejen una fe que no es genuina o no reflejen una fe. Y el tercer tipo de personas para los cuales esta carta es escrita es para los judíos incrédulos. Es decir, estos hombres que escucharon, pero que rechazaron por completo. Es decir, los mismos que perseguían a los otros judíos. Y al día de hoy es igual. El día de hoy hay hombres que persiguen el Evangelio, hay hombres que persiguen a aquellos que proclaman una fe en Jesucristo. E inclusive esos hombres podemos encontrarlos a lo largo de todo el Nuevo Testamento dentro de congregaciones cristianas, dentro de iglesias cristianas. Estos hombres en muchas de las iglesias ocasionaban divisiones. Y para estas tres personas o para estos tres tipos de personas está escrita la carta. Y por eso yo les decía, creo que esta predicación va tanto para aquellos que no han conocido a Cristo como para aquellos que tienen una vida en una iglesia escuchando el Evangelio de Jesucristo. El autor de esta carta, al conocer lo que está pasando en la iglesia o en esta comunidad de judíos, los anima a contemplar a Jesús. Toda la carta habla de Jesucristo. Entonces el autor se enfoca en recordarle a esta comunidad quién era Jesús. De la misma manera, si nosotros tenemos dudas de nuestra fe, si nosotros proclamamos una fe, pero estamos siendo perseguidos, y si nosotros también hemos rechazado el Evangelio, estas palabras nos van a ayudar a
mantenernos en Cristo o a seguir a Cristo. Parte de lo que esta carta menciona en dos pasajes, uno de ellos se encuentra en Hebreos 12:3, dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Otro pasaje de Hebreos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. El autor de esta carta le dice a esta comunidad: consideren a Jesús, consideren a Cristo. Y esta palabra consideren, si la traducimos del griego al español, la podríamos asemejar más con la palabra contempla. El autor les estaba diciendo: contempla a Jesús. En medio de tu persecución, en medio de tu dificultad, en medio de aún tu rechazo hacia Jesucristo, en medio de tus dudas de tu fe, el autor de esta carta les dice: contempla a Jesucristo. Es decir, obsérvalo detenidamente, entiende quién es Jesucristo. Esto es lo que le dice el autor a estos cristianos, a esta comunidad que estaban haciendo de cristianos y que estaba siendo perseguida. Y más adelante, durante toda la carta, el autor habla infinidad de cosas acerca de Jesús. Sin embargo, solamente nos vamos a quedar en estos tres pasajes que nos muestran 6 características de Cristo que debemos contemplar. 6 características de Cristo que debemos contemplar, es decir, que debemos mirar detenidamente, que debemos admirar, que debemos asombrarnos de ellas, las cuales nos van a ayudar en medio de la persecución, en medio también de nuestra incredulidad, en medio de nuestras dudas acerca de quién es Jesucristo y acerca de nuestra fe. La primera de ellas, la primera característica, es que Jesús es el medio al Padre. La primera de estas características es que Él es el medio al Padre. Y esto es lo que nos enseñan estos primeros 2 versículos. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ustedes recordarán, o si han estudiado el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios toma a hombres para ponerlos delante de su pueblo y usa a esos hombres como medio de comunicación entre su pueblo y Dios. Lo podemos ver con la historia de Moisés, también lo podemos ver con los reyes, lo podemos ver con los jueces, lo podemos ver con los sacerdotes. Dios le da al pueblo de Israel una manera para que a través de sacerdotes, a través de personas, pudiera haber esa comunicación entre Dios y entre su pueblo. Sin embargo, el autor les dice a esta comunidad cristiana, les dice: recuerden cómo antes Dios usaba profetas, usaba hombres, pero en esta época a Dios le plació comunicarse a través de su propio Hijo, a través de Jesucristo. Es lo que les dice el autor: recuerden, valoren ese regalo asombroso, porque en la antigüedad era imposible que un hombre se presentara delante de Dios porque moría. El sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía que entrar perfectamente puro, porque si no este hombre moría. Sin embargo, el autor de Hebreos les dice: recuerden que a Dios le ha placido hablarles en este día, en estos tiempos, a través de su Hijo. Envió a su Hijo para comunicarles el mensaje. Tenemos una bendición mayor, y esta bendición debe de recordarnos, debe de hacernos maravillar de quién es Jesucristo. En los evangelios el mismo Jesús habla acerca de quién es Él. Juan 14:6, palabras de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el medio al Padre. Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, caminó entre los hombres, padeció como los hombres. Sin embargo, dice aquí: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al día de hoy, muchos de los cristianos que decimos tener una fe en Cristo, quisiéramos que Cristo caminara en nuestros caminos. De hecho, hacemos muchos planes, organizamos nuestra vida, vemos a nuestra vida a 10, 20 años y a veces no consideramos a Cristo o quisiéramos que Cristo caminara en ese camino con nosotros. Pero aquí Cristo mismo, Jesús mismo dice, yo soy el camino. Él es el camino. Nosotros tenemos que andar por ese camino. Y no dice yo soy uno de los caminos, porque no hay otro medio a la salvación solo en Cristo Jesús. Jesús no dice yo soy uno de los caminos, sino dice yo soy el camino. Tampoco Jesucristo dice yo voy a caminar en tu camino, sino dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A nuestro Dios le plació enviar a Jesucristo como medio de comunicación, pero como el único camino para la salvación. Eso es algo que debería de darnos gozo, darnos alegría, recordar que Cristo caminó en esta tierra para llevarnos al Padre, para reconciliarnos con el Padre. La segunda característica por la cual tenemos que contemplar a Jesús es su condición de heredero y creador. Estos pasajes, los pasajes de Hebreos 1, continúan diciendo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Cristo es creador y está por encima de su creación. Si creemos que Cristo es el mismo Dios, entonces creemos que Cristo es creador y aún más está por encima de toda su creación. Es superior a toda su creación. Pero no solamente este pasaje nos dice eso, sino también nos dice que es heredero de todo lo que fue creado. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Salmos 2:7 y 8, por ejemplo, dicen: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Un autor mencionaba algo acerca de estos pasajes, algo muy interesante y lo tengo aquí anotado, para no mentirles lo voy a leer. Dice lo siguiente: cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, se hizo pobre por nosotros. No tenía nada para sí, no tenía dónde recostar la cabeza. Hasta de la ropa lo despojaron cuando murió. Lo enterraron en una tumba que pertenecía a otra persona. Pero cuando Cristo vuelva de nuevo a la tierra, heredará todas las cosas completa y eternamente. Y oh, grata sorpresa, por haber confiado en Él, seremos coherederos con Cristo. Si recordamos el primer punto, a Dios le plació enviar a Jesucristo para que pudiera conciliar al hombre con el Padre. Pero no solo eso, sino que Jesucristo vino y padeció en esta tierra. Dice aquí que Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero también nos habla que Jesucristo heredará todas las cosas completa y eternamente. ¿Y cuál es la grata sorpresa? Que aquellos a quienes Jesucristo dio vida nueva, serán coherederos con Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El autor de los Hebreos les dice a estos hombres en medio de su persecución, en medio de su incredulidad, les dice: recuerden a Jesucristo, que vino a esta tierra, que fue enviado por el Padre, pero no solamente eso, sino que es creador y también es heredero de todo. Y ustedes son coherederos junto con Él. El tercer punto, la tercera característica a contemplar, nos habla acerca de su resplandor y su condición divina.
los pasajes de Hebreos siguen diciendo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Nunca podríamos ver o disfrutar la luz de Dios si no tuviéramos a Jesús para verlo. Esto es lo que un autor también escribe respecto al pasaje que acabo de leer. Nunca podríamos ver o disfrutar la luz de Dios si no tuviéramos a Jesús para verlo a Él. Este pasaje nos enseña que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Una vez más, recordando que Dios se comunicaba con el hombre en el Antiguo Testamento a través de otros hombres, porque era imposible que un hombre viera su gloria. Era imposible que un hombre estuviera delante de la presencia de Dios. Ahora este pasaje nos dice, Jesucristo es el resplandor de su gloria. Es decir, nosotros podemos ver la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y dice, y la expresión exacta de su naturaleza, es decir, es el mismo Dios. Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es Dios. Es decir, que a Dios le plació enviar a Jesucristo a reconciliar al hombre con Él mismo. Envió a Jesucristo a padecer, a ese hombre que será heredero de todo y que también es un reflejo, es el resplandor de la gloria de Dios y que es el mismo Dios. Otro de los pasajes que se encuentra en los evangelios es Juan 8:12. Juan 8:12 dice lo siguiente: Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo vino a esta tierra y predicó, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si estudiamos un poquito lo que dice el libro de Romanos acerca del hombre, podemos ver que esta carta a los romanos nos habla acerca de que el hombre era ciego. También nos habla de que el hombre estaba muerto. Nos habla de que el hombre no entendía y que no buscaba a Dios. Sin embargo, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es quien abre nuestros ojos. Jesucristo es quien nos da el entendimiento para conocer al Padre. Jesucristo es el medio, es el resplandor de la gloria de Dios, pero también es el que abre nuestra vista. Pasamos de ser ciegos espiritualmente a poder ver la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y estas son las palabras que menciona el autor de Hebreos a estos hombres. Recuerden a Jesucristo, pero no solamente recuerden, les dice, contemplen a Jesucristo, admírenlo, véanlo, obsérvenlo detenidamente. Es por eso que tenemos que recordar a Jesucristo, reconocer cada uno de sus atributos. Si nosotros estudiamos la carta a los Hebreos, vamos a ver infinidad de cosas. Solamente estos 3 pasajes nos dan 6 características de Jesucristo. Y continuamos con la característica número 4. La característica número 4 es su administración. El versículo 3 continúa diciendo que Jesús dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra griega para sustentar, esta palabra que aparece ahí como sustenta, quiere decir apoyar o mantener. Esto significa que Jesucristo mantiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y cuando hablamos acerca de Jesucristo, hablamos acerca de la salvación al hombre. Recordamos la obra completa de Cristo para que el hombre tenga vida. Pero también recordamos que Cristo dijo que vendría por su iglesia y que Cristo anunció que seremos glorificados, es decir, que seremos perfectos. Este pasaje nos enseña que Jesucristo también sostiene a sus hijos,
que Jesucristo también sostiene a aquellos a quienes salvó, aquellos a quienes tomó de la muerte y dio vida. Jesucristo sostiene, Jesucristo mantiene a aquellos a quienes dio vida. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es lo que dice Filipenses 1:6. Es decir, si tú has nacido de nuevo, si tú has conocido a Jesucristo, si Jesucristo te ha otorgado salvación a través de la fe y el arrepentimiento, eso significa que Jesucristo comenzó la buena obra en ti. Pero no solo eso, sino que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tenemos seguridad de que nuestra salvación la sustenta Jesús. Tenemos la seguridad de que nuestra salvación, de que nuestra vida nueva es mantenida, es sostenida por el mismo Jesús. No hay manera que nada rompa nuestra relación con Dios. No hay manera que nada nos haga rechazar a Cristo cuando hemos tenido una fe genuina. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús es quien mantiene a sus rescatados. El mismo Jesús es quien mantiene a aquellos a quienes salvó. Nos da seguridad, nos da confianza que un día moraremos con nuestro Señor en la eternidad. Es lo que dice Filipenses del 1 al 6. Y la siguiente característica, ya casi llegamos a las últimas, ya estamos en las últimas dos características. La siguiente característica nos habla acerca de lo que hizo Jesucristo y es su sacrificio. Este autor les dice: contemplen el sacrificio de Jesús. Admiren el sacrificio de Jesús. El versículo 3 continúa diciendo: después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El día de hoy vimos a 5 hermanos que bajaron a las aguas, que fueron bautizados. Vimos el testimonio de ellos. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la vida de ellos? Les dio vida, los purificó de sus pecados. La palabra de Dios nos dice en Romanos que el hombre estaba muerto en sus pecados y que el pecado ocasiona la muerte en el hombre. Sin embargo, la obra de Cristo purifica pecados. La obra de Cristo limpia el pecado. Con la sangre de Cristo hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y este mismo autor habla más adelante acerca de ese sacrificio. Hebreos 9, 13 y 14 dice lo siguiente: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Si recordamos el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, recordaremos que se sacrificaban animales. ¿Para qué? Para el perdón de pecados del pueblo de Israel, para que de esta manera pudieran ellos tener una relación con su Dios, con nuestro Dios. Sin embargo, dice este pasaje, si esos animales servían para eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, siendo el mismo Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Nuestra purificación de pecados no es porque se ha sacrificado a un becerro como en el Antiguo Testamento. Nuestra purificación de pecados es porque Cristo mismo entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que somos purificados de pecado. Y eso nos da la seguridad de que nuestro pecado ha sido limpiado.
Jesús tomó su lugar, la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es lo que dice Hebreos 9:26. La consumación, es decir, todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Las palabras de Jesús en la cruz fueron: consumado es decir, todo se ha cumplido, no hay nada más necesario. La obra de Jesucristo es la única que nos purifica de pecados y Cristo la completó, Cristo la terminó. Nosotros tenemos la certeza de que hemos sido limpiados de nuestros pecados a través de esa obra tan hermosa, a través de su sacrificio. En medio de toda esta situación que vivimos al día de hoy, de esa persecución que pudiéramos vivir a causa de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, en medio de lo que la sociedad dice acerca de la iglesia cristiana, tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Tenemos que recordar que Él entregó su vida una vez y para siempre para que fuésemos salvos a través de su sangre. Y la sexta característica es su exaltación. El versículo 3 finaliza diciendo: el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, después de que Jesucristo vino a la tierra, después de que Jesucristo vivió en esta tierra por 30 años, después de que Jesucristo entregó su vida por la humanidad, después de que Jesucristo muriera de una forma cruel en la cruz, dice aquí que Jesucristo, el Hijo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Estaba leyendo algunos comentaristas que decían respecto a este pasaje, y la mayoría decían que el hecho de que Jesucristo se sentara significa que su obra había terminado, había sido completada. Si recordamos también este sistema de sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, en el lugar donde se realizaban los sacrificios no había dónde sentarse. ¿Por qué? Porque el sacerdote, la persona que hacía los sacrificios, no tenía que descansar, estaba haciendo sacrificios una y otra y otra y otra vez. Todo el tiempo estaban haciéndose sacrificios de animales. Cuando Jesucristo se sienta a la diestra del Padre, tenemos la seguridad de que ese sacrificio es único, de que no necesitamos más y la obra está completa. Primera de Pedro 3:22 nos habla también acerca de la exaltación de Jesús. Dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. No solamente Jesucristo se sentó, sino que demostró su exaltación, demostró que era el Hijo de Dios, demostró su majestad, demostró su superioridad por sobre todos, inclusive los ángeles, autoridades y potestades. Eso es lo que refleja este pasaje, la grandeza de Jesucristo. Y es lo que este autor menciona a los hebreos. Recuerden la grandeza de Jesucristo. Jesucristo no es cualquier hombre. Jesucristo no es un animal tampoco como en el Antiguo Testamento, sino Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es aquel que fue prometido. Jesucristo es el mismo Dios. Tiene autoridad por sobre los ángeles, sobre autoridades y sobre potestades. Ese es el Jesucristo en el que creemos. Ese es el Jesucristo que ha rescatado la vida de cientos de hombres. Y ese es el Jesucristo que el día de hoy continúa rescatando vidas. Ese es el Jesucristo que el día de hoy continúa salvando al hombre de su pecado. Ese es el Jesucristo que predicamos. Ese es el Jesucristo que da vida.
Y ese es el Jesucristo que sostiene nuestra vida, que sostiene nuestra iglesia y que sostiene nuestra salvación. Para finalizar, hay una parábola del mismo Jesucristo que habla acerca de lo que iba a pasar después de su ministerio aquí en la tierra, acerca de cómo el hombre, cómo su mismo pueblo iba a reaccionar ante la llegada de Jesucristo. Y en muchas ocasiones es la misma respuesta. Mateo 12, de los versículos 33 en adelante, hablan acerca de esta parábola. La voy a leer, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola nos enseña lo que iba a pasar con Jesucristo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el heredero de todo lo creado, vino a esta tierra. Fue enviado por su Padre a rescatar al hombre. Sin embargo, el hombre lo tomó, lo crucificó. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Jesucristo ya ha culminado la obra. Jesucristo ya ha entregado su vida. Jesucristo ha finalizado. No hay más por hacer. Jesucristo nos da la bendición de conocer su evangelio, de recibirlo, de confiar en Él. Sin embargo, el día de hoy el mundo sigue rechazando a Jesucristo, al heredero, al todopoderoso, al que entregó su vida por nosotros. Y todavía el día de hoy muchos de nosotros seguimos dudando acerca de nuestra fe. Muchos de nosotros seguimos negando a Jesucristo con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros actos seguimos negando a Jesucristo. Y esto es lo que este autor le dice a los hebreos. Recuerden esta obra maravillosa de Jesucristo. No nieguen a Jesucristo. No digan que Jesucristo es un ángel más. No digan que Jesucristo es un hombre más. Recuerden la grandeza de Jesucristo. Contemplen la grandeza de Jesucristo. Él es el que mantiene sus vidas. Él es el que les dio vida. Él es el que mantiene su salvación. Él es quien heredará y quien los hará coherederos con Él. Recuerden, contemplen esa majestad. Y estas son las palabras que también tenemos que recordar nosotros. Recordemos a Jesucristo. Recordemos su obra maravillosa. Recordemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Jesucristo no fue cualquier hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías y con autoridad ha vencido a la muerte y está sentado a la diestra del trono. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu salvación, Señor. Te damos muchas gracias porque a ti te plació enviar a Jesucristo para rescatarnos,
para rescatar a hombres que eran pecadores, a hombres que eran ciegos, a hombres que estaban enemistados contigo, a hombres que te odiaban, Señor, a hombres que eran rebeldes en contra de ti. A ti te plació salvarnos a través de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por que esa obra está culminada, porque esa obra ha sido consumada, porque Jesucristo ahora está sentado a la diestra, dándonos señal de que todo ha sido consumado, dándonos la seguridad de nuestra salvación, pero también llamando a otros hombres que aún no han conocido, que aún siguen rechazando a Jesucristo, llamándolos a salvación. Te agradecemos por esa obra perfecta y te pedimos perdón también porque sabemos que hemos fallado, Señor, porque sabemos que en este cuerpo humano es débil, nuestra mente es débil. Te rogamos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a maravillarnos, que nos ayudes a contemplar a Jesucristo, que nos ayudes a admirar constantemente, detenidamente, la gloriosa persona de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.